¿Qué tal, amigos de la Revista Peninsular? Muy buen día donde quiera que se encuentre. Soy Javier García, les saludo con el gusto de siempre y bueno, estamos aquí en una serie más de las entrevistas de la Revista Peninsular. En esta ocasión tenemos con nosotros la visita de el licenciado Renan Puc. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás, licenciado? Buenos días. Gracias, Él es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Y bueno, nos va a platicar sobre temas interesantes que están ahorita en este momento allá en el Poder Judicial, ¿verdad? Sobre todo con el aumento de sueldos, licenciado. Vamos, es bienvenida finalmente esta medida, ¿no? Sí, desde hace meses, o más bien desde el inicio de este año, los trabajadores del Poder Judicial nos han estado preguntando qué pasaba con el incremento al salario. Era de manera generalizada la inquietud de saber cómo iba a quedar el incremento al salario, y ya en días pasados los plenos del Tribunal Superior y del Consejo de la Judicatura establecieron las cantidades para el incremento al salario. Como recordarás, el año pasado se hizo una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se introdujeron nuevos derechos laborales para todos los empleados del Poder Judicial. Entre esos derechos está que como mínimo el incremento al salario debería de ser en la misma proporción que se incremente a los trabajadores del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En consonancia con eso, los plenos del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior establecieron un incremento al salario en esa misma proporción, es decir, a los que ganan menos de 22,000 pesos se les incrementó un 5% y a los que ganan más de 22,000 pesos se les incrementó en un 3%. Y bueno, pues esta medida es pareja, es para todos los empleados, sí, sin excepción. Así es, así es. De hecho, con esta medida se está beneficiando a los que menos ganan, porque los técnicos judiciales, los auxiliares de servicios generales, todos los que tienen un salario en un rango menor a 22,000 pesos mensuales, se les está incrementando en un 5%. Y aquí queremos destacar que no es en proporción a las funciones que realizan, es desde luego reconocible y sobre todo en una institución que demanda mucho esfuerzo para los trabajadores como es el Poder Judicial. Por ejemplo, hablemos del área penal, donde muchos servidores públicos a veces trabajan hasta 24 horas, por ejemplo, en los juzgados de control, en los juzgados mixtos, y este incremento no va en proporción a las funciones que se tienen, sino más bien para apoyar a las personas que resienten más la inflación, la carestía de la vida, los incrementos a los precios básicos. No es lo mismo que una persona que gana, no sé, 250 pesos al día pudiera darle un mejor proyecto de vida a su familia que una persona que gana 800 pesos al día. Entonces, el 5% fue encaminado a apoyar a aquellos trabajadores que tienen mayores limitaciones por el ingreso al salario que ellos reciben. Estamos hablando de acciones de justicia social, por así decirlo, ¿no? Estamos hablando de justicia social. Para los trabajadores del Poder Judicial del Estado. Y bueno, pues finalmente yo creo que con esto de alguna forma, si bien es cierto que un aumento nunca va a ser suficiente, sí ayuda a, como bien dices, a que los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial pues puedan llevar un poco más a sus familias, ¿no? Claro, sobre todo recordemos que desde hace varios años los trabajadores del Poder Judicial hemos tenido muchas complicaciones con nuestro salario. En el año 2021 no hubo incremento al salario, entonces desde ahí empezamos a resentir los efectos de la inflación y de un salario que se estancaba. El salario perdía su poder adquisitivo y los productos básicos estaban subiendo de precio, y los trabajadores pues tenían problemas económicos por estos motivos. En 2022, es decir, el año pasado, el incremento apenas fue del 1.25 para algunas categorías y del 3% para otras. O sea, también ahí fue un incremento menor. Sin embargo, este año se incrementó bastante, tal vez no lo suficiente, pero sí en una proporción mayor a comparación de los años anteriores, y sobre todo tomando en cuenta que en el presupuesto del Poder Judicial que aprobó el Congreso para el año 2023, solo se tenía un 3% aprobado. Se hicieron pues acciones afirmativas por parte de los magistrados y consejeros en consonancia con el sindicato para buscar de dónde se podían hacer ahorros para conseguir un incremento al salario.
Y estas acciones dieron como resultado que se pudiera tener un ahorro presupuestal que se dirigió hacia los que menos ganan. Y además hay que resaltar que en cuanto a las prestaciones sociales, estas se incrementan de manera equitativa, o sea, de manera igual para todos los trabajadores en un 5%. Entonces se tuvo que redistribuir el presupuesto y hacer ahorros para que pudieran tener incremento al salario o una proporción de incremento al salario los que menos ganan, y además que todos los trabajadores pudieran tener un mismo incremento en porcentaje en sus prestaciones sociales. Fabuloso, yo creo que deben estar contentos ahí Sí. en el Poder Judicial. Y bueno, estamos platicando con el licenciado Renan Puc Chi. Él es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Profesionistas, Administrativos y Manuales del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Y bueno, también vamos a aprovechar esta plática para que nos platique de un encuentro interesante al que vas a asistir en breve, ¿verdad? Sí, en Yucatán y nuestro sindicato por primera vez va a ser sede de un encuentro a nivel nacional, que es el encuentro de afiliadas de la Internacional de Servicios Públicos. La Internacional de Servicios Públicos es la federación mundial más grande a nivel internacional, agrupa a más de 350 millones de trabajadores. Estamos hablando de trabajadores en el sector público, hospitales, trabajadores de cuidados, trabajadores de emergencia, poderes judiciales, poderes ejecutivos locales, nacionales, asambleas legislativas. Y en nuestro país, la Internacional de Servicios Públicos agrupa a 1 millón de trabajadores. Estamos conformados por 5 agrupaciones, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Estados y Municipios de los Estados Unidos Mexicanos y nuestro Sindicato del Poder Judicial. Estas 5 organizaciones vamos a tener un primer encuentro que va a ser aquí en Yucatán del 27 al 29 de abril y pues nos sentimos muy orgullosos de que nos hayan distinguido con ser los anfitriones de este primer encuentro, que seguramente será algo muy interesante para la vida sindical de nuestro país. ¿En dónde va a ser y cuánta gente se espera? ¿Y qué temas se van a tratar en este encuentro, licenciado? El encuentro va a ser en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Okay. Se van a tratar los temas de libertad sindical, jóvenes, trabajo y sindicalismo, y equidad de género en el trabajo y en el mundo sindical. Estos 3 temas que son los más relevantes de la agenda que tiene la Internacional de Servicios Públicos es lo que vamos a estar debatiendo con representantes. Dadas las circunstancias, no vamos a tener la presencia de todos los afiliados, sería imposible tener a un millón de trabajadores, personas de aquí. Pero sí esperamos la participación de aproximadamente 100 personas en este encuentro. Ah, perfecto, perfecto. De los representantes de todas estas agrupaciones, ¿no? Así finalmente. Qué bueno. Bueno, pues enhorabuena y ahí estaremos pendientes de este importante evento, licenciado. Bien, ¿algo más que quieras agregar? Claro, pues agregar nada más para los trabajadores del Poder Judicial, que creo que este es un paso que estamos dando en la lucha de nuestros derechos laborales. Si bien a veces la lucha nos demora un poco de tiempo, yo creo que estamos yendo por un camino correcto. De pasar de 1.25 a un 5% nos habla de que el próximo año tenemos mayores posibilidades de incrementarlo. Nuestra idea es que el salario siga creciendo hasta buscar que por lo menos sea en la misma cantidad que en la inflación. Y sobre todo tomar en cuenta que nuestro trabajo depende de un presupuesto que se nos asigna. A diferencia de la iniciativa privada, el Poder Judicial no tiene la capacidad de obtener recursos propios, sino que todo depende de los recursos que se le asignan. Y este año también, como es de todos sabidos, porque el presupuesto es público, se van a abrir más juzgados, entonces va a haber mayores oportunidades para el desarrollo de la carrera judicial, para el desarrollo de la carrera administrativa, que ahora es regulada por las comisiones mixtas de escalafón,
y para un mayor desarrollo de los trabajadores a nivel profesional. Entonces yo creo que no es solo reducirse a la cuestión del incremento al salario, sino que también hay otros temas que redundan también en los trabajadores, que es el desarrollo profesional y también la regularización de algunas categorías que tienen particularidades, como por ejemplo los auxiliares jurídicos que hacen funciones de técnicos y que no se les ha podido recategorizar por cuestiones presupuestarias. Yo creo que también ahí se debe de contemplar, y qué es lo que se hizo, se está contemplando para poder apoyar a los trabajadores en el respeto de sus derechos laborales. Pues creo que hay que continuar, que ese es nuestro trabajo como sindicato. Efectivamente, sin duda una labor amplia, una labor bastante importante que se realiza en beneficio en todas las áreas de los trabajadores, del desarrollo, ¿no? Finalmente. Claro, el salario, el ingreso es bien importante, pero hay parte de muchas cosas. Así es. Pero también hay que ver el asunto de la capacitación, el asunto del crecimiento profesional, y en eso estás trabajando. Así es, y la mejora de las prestaciones que actualmente tenemos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, amigos de la Revista Peninsular. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.